Pues la semana del libro de la Peña del Soto de Móstoles se conmemora entrevistando a escritores. Y hoy tenemos a Julio López Sánchez, que además de ser autor de Bailarinas, es autor de Genoma Pandémico, que es la novela que digamos vamos a ensalzar, vamos a subrayar con este cuestionario. Julio, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, el cuestionario empieza de la siguiente manera. Vale. ¿Recuerdas el primer libro que leíste? No. Que No. imagino que, ahora que lo pienso, imagino que serán esos cuentos que nos han leído de Y, pequeño. y además tenía una colección de cuentos de Disney, o sea que puede que fueran aquellos, pero vamos, en mi casa he tenido bastantes libros. Siempre ha habido muchos libros donde leer, no te sabría cuál fue. Porque además esos libros que hemos tenido, los he leído y releído muchísimas veces. ¿Y recuerdas cuándo se despertó tu vocación para escribir? ¿Cuándo empezaste a escribir? Bueno, yo creo que empezó siendo un adolescente. Leía bastante en aquella época y no sé, de alguna manera, después de leer tanto de mucha gente, me apetecía escribir a mí también. Es algo que siempre me ha gustado y siempre he tenido ahí como en pendientes. Aunque no sabemos el primer libro que leíste o que, digamos, tuviste delante, ¿recuerdas el primer libro que sí que te impactó? Pues fíjate, sí me acuerdo. Y te diría que uno de los libros que más me impactó fue Así habló Zaratustra de Nietzsche. ¡Wow! Con Muy, 10 muy profundo. por casualidad. Y en casa teníamos una librería muy grande, entonces llegó un momento cuando no sabía qué títulos elegir, elegía varios por el nombre y luego abría una página al azar y escogía ese libro. Y curiosamente cuando cogí ese libro, pues la primera frase que leí es: no somos más injustos con quienes más odiamos, sino con quienes menos nos importan. Entonces, aquella frase me enganchó y automáticamente me lo leí, vamos, es un libro que incluso he releído alguna vez. Qué bueno. Y bueno, ¿qué es lo que sientes a la hora de escribir? ¿Puedes describir si es más sufrimiento, placer, ansiedad, libertad? No sé. Bueno, no, yo te diría que placer, me gusta escribir, me gusta, no sé, creo que soy una persona creativa y me gusta escribir, entonces es cierto que necesito un estado de ánimo especial, pero bueno, cuando escribo me siento libre, no sé cómo decirlo, además me pongo delante del ordenador, me puedo tirar escribiendo horas. Genoma Pandémico, para que te hagas una idea, no es un libro muy extenso, pero lo he escrito diría que en 3-4 semanas. ¡Wow! ¡Wow! Sea, la idea estaba en la cabeza, entonces cuando ya la tengo elaborada y demás, me resulta muy fácil ponerme delante e ir volcándolo todo. Entonces, Wow. Qué barbaridad, es muy poco tiempo, muy bueno. ¿Y cómo surgió la idea de escribir Genoma Pandémico? bueno, a ver, yo llevo años trabajándome al sector de diagnóstico clínico y últimamente a lo que es biología molecular. Entonces, en ese sentido, he trabajado en secuenciación de ADN, de ARN, que ahora mismo todos lo conocemos por el COVID, Claro. por las variantes del COVID, por PCRs, etcétera. Entonces, yo me dedico a los últimos años a eso. Desde hace unos años yo vi que había empresas que secuenciaban el genoma humano de manera gratuita. El genoma humano, estamos hablando que en aquellos años valía secuenciarlo en torno a $1.000. Que alguien te dé de alguna manera una información que vale $1.000 de manera gratuita, pues cuanto menos para mí es sospechoso. Entonces, igual que lo que todos sabemos hoy en día, que cuando aceptamos las cookies o otras muchas Claro, cosas, claro. estamos accediendo a toda nuestra información. Aquello me llevó a pensar que realmente el siguiente paso en la información que van a querer obtener de nosotros no son nuestros datos genéticos, es nuestro genoma, lo que plantea muchas problemáticas, porque un genoma de una persona ocupa, por ejemplo, 3 teras de capacidad y que luego indudablemente yo necesito ese genoma y necesito también, digamos, pues un gran número de la población y los datos demográficos de esa población, es decir, las enfermedades que han sufrido, diferentes patologías, etcétera. Cuando yo me planteé eso en aquel momento, lo siguiente que me planteé es qué haría si la gente obtuviera esos datos. Y lo siguiente que me planteé es cómo conseguir que todo el mundo se vaya a tomar una muestra para obtener los datos de cada uno de nosotros. Creo que todos hemos pasado por la situación de que nos hayan tomado una muestra nasofaríngea Claro. para estar liberados del COVID o no.
Entonces, bueno, aquello me pareció un buen punto de partida para crear un poquito una novela de aventuras y contar un poquito pues esta situación y ver lo que puede llevar yo lo que creo el gran salto de nuestros datos, que va a ser cuando nuestros datos genéticos empiecen a estar disponibles. Claro. Eh, Da miedo casi, ¿eh? Hombre, tenemos que tener en cuenta, yo he visto en algún caso ya en prensa que hay compañías de seguros, que para hacerte el seguro médico te obligan a tener un análisis genético. Entonces, indudablemente, en aquellos países que la sanidad sea privada, cuando se tenga esa información va a ser, yo creo que va a haber muchos descartados, gente que no se pueda permitir el tener un seguro público. Entonces, en Reino Unido, últimamente se ha visto en las noticias que están pensando incluso secuenciar a todos los bebés que nazcan. Entonces, claro, eso a mí me llevó a plantearme qué va a pasar con toda esa información, quién la va a utilizar y cómo. Entonces, de ahí, pues, cuando la idea de genoma pandémico y trata un poquito de eso el libro. A la hora de escribirlo, ¿qué es lo que más te costó? ¿Qué fue el mayor hueso? Para mí, fíjate, ha sido muy sencillo escribirlo. Para mí lo más complicado es que como digamos, yo la llevo llevando tiempo, tenía más pensado, digamos, por así decirlo, como una segunda parte del libro que lo que realmente necesito. Lo que si bien es cierto es que he aprovechado la pandemia, pues digamos, como para hacer, yo tenía esa idea de, digamos, en qué se convertiría el mundo si tuvieran esos datos genéticos nuestros y lo que podría llevar a cabo y lo que sucedería. Digamos, un poquito tenía pensado ese tipo de novela distópica. Claro, estamos viviendo una pandemia. Entonces, me pareció el inicio perfecto para una historia de cómo conseguían todos nuestros datos genéticos y luego ya pues lo siguiente será ver qué hacen con ellos. ¿Qué personaje de un libro, no necesariamente el tuyo, pero de cualquier libro, te hubiera gustado conocer? O te hubiera gustado que se manifestase en carne y hueso y decir, me hubiera gustado convivir o conocer a este tipo? Fíjate, incluso, no sé, más que a lo mejor un personaje en concreto, me hubiera gustado muchísimos escritores, a George Orwell, a Aldous Huxley, o sea, es gente que me hubiera gustado mucho conversar con ellos. En cuanto a personajes, no sé, hay muchos. Quizás me llevaría más a... Fíjate, he leído hace poco una novela de ficción que es el problema de los tres cuerpos y buscan una persona que tiene que salvar el planeta, ¿no? Ese personaje me pareció... es una trilogía, me pareció muy bueno ese personaje. No te digo que me sintiera identificado ni muchísimo menos, pero me gustó mucho el papel que juega en las tres novelas. ¿Cuál es tu escritor favorito? ¿O al que consideras de cabecera para ti? Bueno, a ver, soy una persona de ciencias, entonces Asimov para mí siempre ha sido un gran escritor de ciencia ficción, entonces siempre le he seguido mucho. Luego hay, por ejemplo, recientemente he descubierto a Saramago. O sea, creo que voy descubriendo autores en función de las diferentes etapas de mi vida. Unos encajan en un momento, otros encajan en otro. Pero a ver, yo creo que Asimov, pues creo esa pequeña mella, ¿no? de esa ciencia ficción, esa ciencia. Entonces, bueno, todo va un poquito relacionado. ¿Tienes alguna manía? ¿Alguna manía a la hora de escribir? No, no. A ver, manía, más que nada. ¿Superstición? No, fíjate, como mucho, habrá gente que le sorprende. Sigo necesitando un papel delante. O sea, no eres de los que escriben delante del ordenador, sino que eres de mano. No, escribo delante del ordenador, pero a pesar de eso necesito tener un papel delante. Para ir las ideas, digamos, necesito ese papel de guía. Aunque sean pequeñas palabras o muchas veces cuando estoy escribiendo con el ordenador, se me va ocurriendo el siguiente paso y si no me quiero precipitar, lo dejo porque si no luego me ha pasado que luego se te olvida y luego se te olvida, etcétera. Entonces sigo necesitando ese papel. Siempre digo que necesito papel para pensar. ¿Tienes algún sitio o algún momento, alguna hora preferida para escribir? No. Te diría que por la tarde. O sea, pero bueno, te puedo decir que puedo escribir en el salón de mi casa, puedo escribir en la terraza de un bar tranquilamente tomándome una cerveza. O sea, en ese sentido no me cuesta mucho. Es más el momento que me pongo a escribir, puedo escribir en cualquier sitio. Me cuesta quizá más el ponerme, el decir, venga, vamos a empezar. Ya. Y cuando empiezo, a ver, no me resulta complicado escribir 10, 15 páginas, ¿sabes? Eso.
a ver, como la idea la llevo, se va fraguando poco a poco Claro. en la... Luego me resulta bastante fácil plasmarlo en el papel. ¿Estás leyendo algo ahora? Así concentrado en ello. Pues ahora mismo, fíjate, iba a empezar, estoy entre dos libros. Estaba entre uno de Fyodor Dostoyevsky, que creo que se llama Demonios, Devils, y luego el otro que estaba pensando era El Quijote, que aunque parezca increíble, todavía no lo he leído y es una gran asignatura pendiente, algún día hay que abordarla. Es mítico ese. Lo sé, Tiene. no me lo he leído todavía, es de esas las que tengo y ya sabes, nadie es profeta en su patria. Qué bueno. ¿Cómo crees que está ahora mismo el panorama de la editorial? Bueno, te iba a preguntar a lo mejor del panorama editorial en general, pero a lo mejor en tu caso, el panorama editorial de tu rama científica. Eh, ¿cómo está? Bueno, no sé ni siquiera si existe, pero Bueno, ¿qué sabes de ello? el libro más que ser de ciencia, yo lo considero un libro de aventuras. O sea, porque lo considero más una novela ficción, más que un texto científico. De hecho, la novela trata de alguien de 16 años. O sea, entonces, indudablemente los conocimientos que se pueden tener, etcétera, son los que son. A ver, yo creo que el mundo editorial está bien. De hecho, he leído que este año hay un récord de publicación. Creo que con la pandemia las cosas yo Sí, muchísimo más. está resurgiendo de nuevo, felizmente, efectivamente. Entonces, bueno, yo creo que ahora es un buen momento para el mundo editorial. A ver, creo que mi experiencia, que es muy breve por ahora, pero lo que he tenido es que te ponen muchas facilidades a la hora de publicar el libro. Para tener información científica y más. Luego, ahora búscate tú la vida. Claro, como todo. Si yo soy escritor y me dedico el 100% de mi tiempo a publicitarme, etcétera, pues indudablemente podría crear una red de contactos, etcétera, y al final tener éxito, pero claro, si no tienes ese tiempo, pues te encuentras un poquito desangelado, digamos. Claro. ¿Y cómo ves el futuro del libro, del formato libro? Bueno, a ver, yo creo que el formato libro, antes o después, no dejará de ser algo para no estar. A ver, yo creo que yo sigo leyendo en papel, me gusta leer en papel. El formato Kindle u otros formatos son muy cómodas, son mucho más prácticas, son más económicas. Y antes o después también nos tenemos que plantear que incluso son medioambientalmente mejores que estar publicando libros en papel. A ver, también soy consciente que la memoria digital, por llamarlo de alguna manera, a todos nos ha pasado de tener un ordenador con fotos, otros documentos que al final se rompen el ordenador y se pierden para siempre. Creo que eso también es una gran pérdida, porque al final un libro dura muchos años. Aparte, yo soy de los que cuando me he leído un libro y me gusta dejárselo a otra persona. Claro. Esas posibilidades no siempre se tienen, pero bueno, yo creo que antes o después creo que las pantallas acabarán sustituyendo definitivamente a los libros. ¿Cuál es tu vínculo con Móstoles? Bueno, he vivido aquí prácticamente toda mi vida. O sea, nací en Ávila, pero a los pocos años nos trasladamos aquí y excepto unos años que he estado viviendo en País Vasco y Navarra, siempre he vivido en Móstoles. ¿Por qué crees que tendríamos que leer tu libro? Bueno, yo creo que por dos motivos. Yo creo que es un libro ameno, es un libro entretenido, o sea, es un libro de aventuras y creo que también es un libro que nos debe hacer reflexionar sobre lo que creo que está a la vuelta de la esquina, que son no solo nuestros datos, sino todos los temas relacionados con la genética, la genómica. Ahí creo que tenemos que ser precavidos. Igual que todo el mundo nos está diciendo tener cuidado con las aplicaciones móviles, tener cuidado con esto, creo que también tenemos que empezar a tener en cuenta quién tiene, igual que pensamos quién tiene mis datos, quién puede tener mis datos genéticos. Creo que, y sobre todo, qué utilidad se va a hacer de esos datos. Claro. Entonces creo que esa pregunta por ahora mucha gente no se la hace. Pensamos en curas milagrosas o en un montón de cosas, pero realmente nos debemos plantear eso. Esos datos están ahí, ahora mismo empiezan a ser muy accesibles. Tenemos que tener en cuenta qué se va a hacer con ellos. Y para terminar, Julio, ¿dónde podemos adquirir este libro? Pues prácticamente en cualquier plataforma. O sea, está en Amazon, tanto en formato papel como en formato digital, está en el Corte Inglés, FNAC, Casa del Libro
Incluso en principio en cualquier librería a la que la persona se acerque puede preguntar por el libro y lo pueden pedir sin ningún tipo de problemas. Para la gente que vive en Móstoles, yo les puedo decir que en la calle Barcelona hay una librería donde los tiene físicamente. Fenómeno. Pues muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros. Gracias a ti.